rápidas. Y todo empieza aquí en Cabla. Descubre todo lo que necesitas, desde lo más esencial como toallas alcoholadas, guantes y pruebas rápidas, hasta la tecnología más avanzada en analizadores de última generación con el mayor menú de parámetros disponible. Encuentra más de 10,000 soluciones en search.cabla.mx y consulta nuestros productos desde cabla.mx. Acompáñanos cada paso de tu labor, ya sea en clínicas, laboratorios u hospitales, con soluciones pensadas para cuidar y salvar vidas. Porque cada segundo cuenta, en Cabla te brindamos un diagnóstico oportuno. Cabla, el aliado número 1 del diagnóstico en México. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos, unos 2 minutitos para ver si se conectan más personas y en un momentito continuamos. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar del día de hoy. Y bueno, el día de hoy va a estar con nosotros el licenciado Joaquín Ortiz, que es el asesor científico de Vircell, y nos va a platicar un poquito acerca de las nuevas herramientas serológicas para las infecciones pediátricas de siempre, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con la ponencia de Joaquín, les vamos a hablar un poquito acerca de Cabla, ya que este mes, en julio, cumplimos 21 años de estar en el mercado mexicano. La verdad, estamos muy felices, muy contentos de ayudar en la salud de nuestro país con la distribución y comercialización de líneas tan importantes, ¿no? En el diagnóstico como hematología, inmunología, biología molecular. Tenemos 3 sucursales. Como ustedes saben, la matriz está en Monterrey. Nuestras otras 2 oficinas se encuentran en Guadalajara y la otra en Ciudad de México. Bueno, y tenemos, como les digo, una amplia línea de productos en la comercialización en diferentes áreas del diagnóstico, ¿no? Que es point of care, pruebas rápidas, bioquímica, inmunología, ¿no? Siempre brindando un excelente servicio y líneas de innovación que ayudan en el diagnóstico de los pacientes. Y como les mencionaba, este mes estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 21 años de ayudar a México en la salud, ¿no? Empezamos en el 2004 con una distribución de la marca Acon, y ahorita pues ya tenemos muchísimas líneas que ponemos a disposición para mejorar el diagnóstico. Y bueno, le cedo la palabra a Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por ayudarnos con este webinar, por darnos este webinar. Joaquín está en España, entonces para él es buenas noches, para nosotros buenas tardes. Y bueno, pues adelante. Bueno, buenas noches a todos. Aquí ahora me di cuenta, y muy buenas tardes, noches, y muchísimas gracias por asistir a este webinar. Bueno, el título de la conferencia, como ustedes han visto, es Nuevas herramientas serológicas para las infecciones pediátricas de siempre. Las infecciones pediátricas en la infancia no son nuevas. Las conocemos, las estudiamos y las vemos todos los días. Pero eso no significa que estén resueltas, ni mucho menos. Lo que sí que ha cambiado es la expectativa. Hoy los padres, los clínicos y los sistemas de salud esperan un diagnóstico que sea preciso, confiable y sobre todo rápido. Y esa presión, esa responsabilidad recae directamente sobre nosotros, los profesionales del laboratorio clínico. Cada niño que llega a una consulta de pediatría es un desafío, tanto para el clínico como para el laboratorio. No siempre existe un dramatismo, no siempre hay una urgencia extrema en la que hay unos padres preocupados, un niño con dificultades respiratorias, pero incluso en los casos más comunes, una fiebre, una garganta inflamada, puede esconderse
una enfermedad con un diagnóstico que puede requerir un diagnóstico certero. Incluso en los casos en los que se sospecha algún tipo de enfermedad que no tenemos montada actualmente o que se corren pocas muestras, es muy importante el poder ofrecer ese resultado lo antes posible. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ante un caso que puede ser urgente o no urgente, pero que hay realmente una necesidad de diagnóstico detrás, cuántas muestras más vamos a tener que esperar para poder correr esa prueba que nos han solicitado. Las enfermedades infecciosas infantiles más comunes son la bronquiolitis, en este caso es una enfermedad vírica producida normalmente por el virus respiratorio sincitial. Son muy comunes también las infecciones del oído, que pueden ser víricas mayormente o bacterianas, pero siempre suelen complicarse y al final requieren un tratamiento antibiótico. Las enfermedades del Krupp, que sería la laringotraqueobronquitis, en este caso suele estar provocada también por parainfluenza o por influenza o otros tipos de virus. La enfermedad de manos, pies y boca, que está causada por el virus Coxsackie o en otras ocasiones puede ser producida también por los enterovirus. Pasaríamos también a las conjuntivitis, que puede ser de origen vírico o bacteriano. El rotavirus, que es causado por una muy frecuente en lactantes y en niños muy pequeños, que aún a pesar de los procesos de vacunación todavía existen casos y brotes. La varicela, que es una enfermedad bien conocida por nosotros, con síntomas muy característicos. La quinta enfermedad, que está producida por el parvovirus, que es caracterizada por esas manchas típicas en los mofletes. La enfermedad de Kawasaki, en este caso no sería infecciosa, pero sí que es una enfermedad, una vasculitis, y que es importante detectarla y no confundirla con otras enfermedades y poder dar un tratamiento adecuado con una inmunoglobulina adecuada para evitar que haya problemas crónicos de aneurismas o problemas de inflamaciones cardíacas. Sarampión, que es una enfermedad vírica muy contagiosa, como todos sabemos. Luego tenemos el caso de las paperas. En este caso también está producido por un virus con inflamación de las glándulas parotiditis. La tosferina, producida también por la Bordetella pertussis, con el típico el gallo o estertor. La faringitis estreptocócica, producida por estreptococos biógenes. La rubiola, que también a pesar de los programas de vacunación puede ser susceptible de aparecer en segundos niños si la vacunación de la madre no ha sido suficientemente efectiva. La meningitis, aquí sí que estamos hablando de una enfermedad importante y crítica que puede ser tanto de origen vírico como bacteriano y que requiere pues, toda atención por parte tanto del clínico como del laboratorio de diagnóstico. Y la escarlatina, que está producida también por el estreptococo de tipo A, que es una formación exantemática. Aquí, como pueden ver, hay muchísimas infecciones que cursan con exantemas, que en algunos casos son patognómicos y pueden representar una identificación clásica y directa y específica de la enfermedad, pero en estos casos no es tan sencillo y por ese motivo siempre es de necesidad de recurrir al diagnóstico de laboratorio. Otro tipo de enfermedades, como serían las causadas por Staphylococcus, en el caso del MRSA, este estafilococo meticilin resistente, con lo cual afecta a tejidos blandos y hay que tener cuidado porque puede ser incluso adquirida en la comunidad, o el impéntigo, que en este caso es muy contagioso, pero ya es autolimitada y es de tratamiento mucho más sencillo. La tiña es otro tipo de enfermedad, no nos olvidemos que también enfermedades fúngicas pueden afectar a la infancia. Enfermedades transmitidas por vector, como sería el caso de las garrapatas, por lo que respecta al Lyme, que existe en México y también en Europa. Y por último, la gripe, que sería producida por diferentes virus, que puede ser pues, la influenza o la parainfluenza.
Hay toda una serie de enfermedades, 14 enfermedades en concreto, que no son del dominio público, sí de los profesionales, y básicamente es que la gente lo olvida gracias a las vacunas. Y esto es muy, muy importante, que eso ha sido un progreso de la humanidad. Lamentablemente hay comunidades y personas, incluso influencers antivacunas, que están creando un verdadero desastre en la sociedad. Es una pena comprobar que todavía se están apareciendo casos nuevos de sarampión en Estados Unidos o de chickenpox, de varicela, simplemente porque hay personas que piensan que la vacunación puede causar autismo o puede causar más prejuicios de los grandísimos beneficios que ha producido para la humanidad. Pero, en fin, esto es una de las cosas que tenemos que batallar con él y nosotros como profesionales de la salud hemos de hacer un poco de proselitismo e intentar convencer a las personas de las bondades de las vacunaciones. ¿Cuál es nuestro papel en el diagnóstico de estas enfermedades? Pues muy importante, porque cuando el cuadro clínico no es claro, no tenemos más remedio que recurrir al diagnóstico de laboratorio. Hay que hacer un diagnóstico diferencial que sea compatible o justifique por los síntomas clínicos y en los cuales pues, tenemos métodos de detección directas, como serían pues, el cultivo o la PCR, o bien métodos de serología, como sería en los casos de detección de anticuerpos o detección del antígeno. En el perfil serológico de las infecciones podemos detectar directamente el agente causal de las enfermedades mediante la detección del antígeno. Esto ocurre en muy pocos casos, que sería, por ejemplo, el caso del antígeno de VIH o el antígeno de superficie, en el caso de la hepatitis B, pero lo más frecuente en las pruebas serológicas es que detectemos mediante un método indirecto la presencia de IgM o la presencia de las IgGs. También tenemos la ayuda de las pruebas moleculares, en este caso las pruebas de diagnóstico molecular, las famosas PCRs, pues van a detectar el agente etiológico, el material genético del agente que sospechamos que está produciendo la enfermedad. Con lo cual tenemos que la PCR y las pruebas moleculares se complementan con la serología, puesto que nos van a permitir cerrar o disminuir el periodo de ventana y disponer de métodos serológicos y métodos moleculares en prácticamente todo el perfil de la evolución del paciente y, por tanto, dar un diagnóstico certero y, sobre todo, lo más precoz posible. El perfil serológico clásico, pues tenemos la detección de las IgMs, que corresponde a la fase aguda, y la afección de las IgGs, que corresponde con una infección reciente o pasada. Puede ser un índice de recuperación de la enfermedad, pero también puede representar la capacidad de transmitir a otras personas, como sería, por ejemplo, en el caso de hepatitis C, en el caso de VIH y en el caso, por ejemplo, pues de citomegalovirus, en las que no se causa inmunidad. Ahora repasaremos toda una serie de enfermedades que nos podemos encontrar en el laboratorio, como sería pues, la quinta enfermedad. Son laboratorios que no son tan frecuentes y, por tanto, vale la pena tenerlas presentes. Los síntomas clásicos, que ustedes los conocen completamente, que son pues, la fiebre de baja intensidad, un malestar, una congestión, pero lo más habitual o lo más determinante es la típica erupción brillante en las mejillas, la fase tardía, y un rash que puede aparecer tanto en los brazos y en el tronco, que puede reaparecer con sol o con calor. En este caso, el diagnóstico de laboratorio y el recomendado es la prueba de la IgM específica, en la que es compatible con la infección aguda. Una IgG puede representar una inmunidad previa y, por tanto, un contacto. Y el diagnóstico molecular, la PCR, sería útil en caso de los inmunosuprimidos porque en este caso puede producir una enfermedad generalizada y que puede ser incluso mortal. Tenemos también el caso del sarampión. En este caso produce una fiebre, unas manchas de Koplik típicas que serían unas manchitas blancas que aparecen en la mucosa bucal, que aparecen justo antes del típico exantema y manchas rojas, rojo y oscuro y moteado, que aparece entre el tercer y séptimo día de la incubación de la enfermedad. El periodo de incubación es más o menos 10 días hasta la aparición de estos síntomas. El diagnóstico clínico, y normalmente suele ser patognómico, es la fiebre y las manchas de Koplik,
Y en el laboratorio pues iremos a buscar las IgMs que aparece 1 o 2 días tras el inicio de la exantema. Las IgGs podría ser también útil viendo el incremento del título de hasta 4 veces, con lo cual es señal inequívoca de que es un incremento de la enfermedad. Y también se puede buscar el antígeno en muestra de detección directa mediante pruebas de inmunofluorescencia. En el caso de las paperas, está producida por el virus de la parotiditis. Tenemos síntomas poco definidos, como sería la fiebre, la cefalea, pero un signo patognomónico muy claro que sería la inflamación de las glándulas salivares, las parótidas, y por tanto ese tipo de inflamación en la parte inferior del cuello. Es importante destacar que pueden tener complicaciones frecuentes, con lo cual es importante que el diagnóstico se confirme en el laboratorio, porque en un 20% de los casos puede producir algún tipo de meningitis, o puede producir también orquitis o fortitis tanto en varones o en mujeres postpuberales, con lo cual es un tema también importante el diagnóstico certero en ello. En casos más complicados puede afectar también al sistema nervioso central y otro tipo de conductas. En el caso de las rubeolas, es una enfermedad muy benigna. En caso de niños puede producir un tipo de exantema en el caso de que la vacunación no haya sido suficientemente oportuna en el caso de la madre, pero siempre tenemos las pruebas de laboratorio para poder detectar si ese exantema, que puede ser inespecífico, corresponde a una rubeola. Pero bueno, como todos sabemos, el caso de la rubeola es mucho más peligroso en el caso de adquirirlo en una mujer embarazada que no esté previamente protegida. Citomegavirus es muy importante, es una infección congénita que puede aparecer en el caso de que la madre no esté protegida y por tanto atraviesen los anticuerpos, el virus, la barrera hematocefálica y la barrera placentaria, por tanto pueda producirse esta enfermedad con síntomas clínicos tan evidentes como la microcefalia, ese típico aspecto de la cabeza de este niño, y no visible inmediatamente, pero a corto y medio plazo pues puede causar un daño muy severo en el sistema nervioso central, calcificaciones cerebrales y básicamente pues, un retraso incluso en el desarrollo. El diagnóstico de serología en los neonatos pues, sería detectar la IgM específica, puesto que la IgM, si está en la madre, no aparece o no atraviesa la barrera placentaria, y por tanto las IgMs que estén presentes en el feto o en el niño recién nacido, pues ya corresponde a una infección aguda. Las IgGs pueden aparecer un poco después, aproximadamente en los 2 y 3 meses, y también es importante, si se dispone esa prueba en el laboratorio, pues comprobar que las IgGs del niño serán de bajo avidez, lo cual sugiere que se trata pues, de una infección reciente. La infección también se puede detectar por PCR o por cultivo viral, pero esto es complicado y lleva mucho tiempo y es poco sensible. Toxoplasmosis también es una enfermedad que pertenece al grupo del TORCH. Es un protozoo frecuente, está presente en México y, por lo tanto, no hay que descartar que la infección puede atravesar la barrera placentaria y, por tanto, producir en neonatos pues, la hepatosplenomegalia, calcificaciones cerebrales, la corioneuroitis, visuales y un acusado retraso en el desarrollo de las personas. El diagnóstico de laboratorio pues, es la IgM específica que aparece en el feto y también pues, comprobar cuál es la IgG propia de la madre. Incluso una avidez de la IgG de la madre nos puede confirmar pues, que ha sido una infección reciente y por tanto no ha sido traspasada al paciente. La confirmación definitiva es la prueba de PCR en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en el neonato o en el líquido amniótico para comprobar que realmente ha sido una infección congénita. El herpes simplex, que ya sería pues, la última prueba del grupo del TORCH, es muy importante, puesto en caso de que madres que no han sido diagnosticadas y que tengan el herpes 2 pueden infectar al feto durante el parto, simplemente por contacto de la piel a través del canal de la vagina. Por lo tanto, se puede producir una infección localizada en piel que puede quedar restringida en la piel, boca y en los ojos, que sería el SMM, en Skin, Eyes and Mouth, que comentan en inglés.
pero que también puede ser una enfermedad que produzca una encefalitis generalizada, puede ser difuminada con afectación multiorgánica y en este caso la mortalidad es realmente muy, muy elevada. Puede producir lesiones vesiculosas, convulsiones, hepatomegálicas y una dificultad muy significativa de tipo respiratorio. El diagnóstico de laboratorio, pues en este caso, al ser una prueba pues, tan crítica, tenemos que ir a PCR, que es el método de acción en sangre, líquido cefalorraquídeo, en las lesiones, y la serología pues, es de utilidad limitada porque es posible que tarde cierto tiempo el neonato en producir anticuerpos que sean compatibles o específicos para la enfermedad de las herpes simplex. Varicela zoster virus, en este caso produce un exantema típico que se inicia en el tronco. Hay unas manchas rojas planas que son muy características y que puede también asociarse a complicaciones en el sistema nervioso central. Puede producirse pues, meningitis, mielitis y algún tipo de encefalitis incluso. El diagnóstico de serología es las IgGs y las IgMs. Es muy útil para confirmar una infección presente o pasada y posvacunación. La PCR en líquido cefalorraquídeo puede ser la técnica más sensible en casos de niños que pueden presentar incluso síntomas neurológicos y también pues, la inmunofluorescencia indirecta para detectar la presencia de antígeno en estas pústulas donde puede estar presente el virus causante de este tipo de infección. Tenemos también la típica tosferina, producida por la Bordetella pertussis, la infección bacteriana en este caso. Son los típicos accesos de tos violentas y repetitivos, seguidos con una inhalación forzada o tipo gallo o BUP que comentan en idioma inglés. Y aquí el principal factor de virulencia es la toxina pertúsica. En este caso, el diagnóstico de laboratorio, el cultivo sería la prueba del patrón de oro, el gold estándar, aunque es 100% específico, pero poco sensible. Y lo más recomendable sería la PCR. La serología es de mucha utilidad en este caso porque queremos detectar directamente la toxina pertúsica y, por tanto, podemos comprobar el grado de vacunación o también la generación de toxina que se ha producido en ese paciente. Es indicada la prueba serológica en pacientes que serían adolescentes y niños vacunados hace tiempo o también en el caso de ver un diagnóstico retrospectivo para comprobar si esa enfermedad, esos síntomas patognomónicos coinciden con el de la tosferina. El virus respiratorio sincitial, el RSV, es la causa principal de bronquiolitis en los niños de menos de 4 años, es la causa más frecuente de hospitalización. Puede ser simplemente una infección respiratoria común, pero pueden ser realmente síntomas graves que no solamente se restringen a los lactantes, sino también incluso pues, a adultos mayores que ya tienen el sistema inmunitario ya inmunosuprimido o deprimido a causa de la edad. En este caso, el diagnóstico de laboratorio es la detección de antígeno en aspirado nasofaringio. Las pruebas rápidas funcionan bien y solamente en casos de PCR sería pues, método más sensible o para confirmar la especificidad de la prueba que se ha detectado mediante la prueba de rapid test, mediante el hisopo nasofaringio. Las pruebas de serología pues, serían un diagnóstico más retrospectivo y son menos útiles en la fase útil. Tenemos otra prueba que puede ser no muy considerada, pero que existe, que sería la rosolía. En este caso llamaríamos la sexta enfermedad. Está causada por el herpesvirus humano de tipo 6. Afecta a niños de entre 6 meses y 2 años. Tiene un inicio súbito con fiebre altas. En ocasiones muy excepcionales puede producir también convulsiones febriles. Y al desaparecer aparece el típico exantema rosado que no es pruriginoso. Puede suceder que ese tipo de enfermedad, pues empleamos pruebas diagnósticas y nos dé todo negativo, con lo cual siempre podemos recurrir a la prueba de serología, las IgGs, que aquí comprobaríamos pues, un aumento significativo del título entre la fase aguda y convaleciente, con lo cual las IgGs puede ser una prueba de elección para realmente confirmar el diagnóstico de la rosolía producida por el virus humano del herpes 6. Este Epstein-Barr-virus es una prueba que en los niños suele pasar desapercibida porque es asintomática, pero no por ello
puede existir casos en los que realmente puedan ser el agente causal esas enfermedades, con lo cual ese tipo de exantema, si vemos que puede ser compatible la sintomatología y es negativo a otro tipo de marcadores serológicos de otro tipo de enfermedades virales, pues vale la pena que se realicen las pruebas serológicas. En este caso, la prueba de anticuerpos heterófilos, el Paul Bunel, posiblemente sería negativo, porque los niños no suelen reaccionar, dar anticuerpos heterófilos, pero sí que un niño, aunque sea neonato o de poca edad, nos va a dar anticuerpos contra el virus de la cápside, el VCA-IgG o VCA-IgM, con lo cual serían señal inequívoca de que estamos tratando de este tipo de enfermedad. Otra enfermedad que vale la pena tenerla controlada es el Helicobacter pylori. Es una enfermedad que hay una alta prevalencia no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, y que se caracteriza por un dolor abdominal que puede ser funcional y los niños pues, pueden realmente quejarse. Y no solamente es una mala digestión, sino que cuando ya es un dolor frecuente y continuo, y aparte podemos tener síntomas que puede ser una anemia sarropénica de origen inexplicable, o bien si es una enfermedad ya crónica y tenemos problemas de bajo crecimiento, es importante el poder considerarlo. Con lo cual aquí la prueba de elección es el test de aliento o de antígeno en ejes. Pero si yo sospecho de un Helicobacter pylori, yo puedo ir directamente a una prueba de IgG en niños. La prueba de IgG en adultos pues no es tan significativa, porque el aliento o antígenos en heces es más significativo. Pero un niño que tiene poco recorrido o de poca edad, el tener anticuerpos de IgG ya significa que ha tenido un contacto reciente con esta bacteria y, por tanto, es una indicación de bacteria frecuente y, por tanto, sería de fácil realización. Por tanto, yo les recomiendo que consideren siempre una prueba de IgG del Helicobacter pylori cuando hay un síntoma de niño recién nacido, no recién nacido, pero ya de una cierta edad, que tenga pues, una cierta sintomatología de dolor epigástrico. O bien, pues cuando realmente pues, no exista una prueba disponible, porque la prueba de suero es mucho más fácil de obtener que la prueba de heces si no se va a considerar directamente. No hay que olvidar el micoplasma. El micoplasma puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, no solamente es una prueba que pueda aparecer en otras circunstancias. Da unos síntomas de fiebre moderada alta, tos seca, puede ser cefalea, malestar general, o sea que esto es muy común con otras enfermedades, y puede producir pues, una neumonía atípica de cuya auscultación pulmonar pues, puede ser no definitiva. Solamente en un 20% de los casos puede producir una urticaria que pudiera relacionarse con la enfermedad, pero aquí en estos casos lo que siempre se recomienda pues, sería pues, utilizar una PCR de alta sensibilidad o bien ir a buscar una IgM que puede detectar una PCR si el laboratorio no dispone de una PCR inmediata para poder hacer la detección inmediata. Otro síntoma importante en los niños que puede aparecer pues sería una adenopatía que puede estar causada por Bartonella, con lo cual pues una simple adenopatía no es tan simple si hay detrás un agente etiológico como sería la Bartonella como bacteria. Y esto puede suceder si hay niños adolescentes que tengan un contacto frecuente con gatos, y que además pues tengan este tipo de signo patológico. Puede producir una fiebre moderada evidente, puede haber una historia de arañazo con gatos que se puede recordar o no puede recordar. Es importante el poder diagnosticar certeramente porque si no se trata convenientemente y la enfermedad evoluciona, puede producir complicaciones como la hepatosplenomegalia o la endocarditis, muy importante en personas que están valvuladas o en niños o personas ya adultos que estén inmunocomprometidos. En este caso, la prueba de elección sería una serología de tipo IgG o IgM que puede confirmar la exposición a infección reciente. Y la PCR sería el método de elección en casos de casos graves o en casos de poder disponer de la enfermedad. Aquí vemos toda una serie de baterías de pruebas infecciosas de infancia. No las he enumerado todas. Es importante poner en contexto cuál es la problemática de las pruebas infecciosas en el laboratorio.
y cuál es la realidad de los laboratorios hoy en día, a la cual México pues, no está exento, y es una concentración de pruebas en los laboratorios de tipo Core Lab, en el cual pues, aumenta el número de nuevos parámetros, con lo cual aumenta también el número total de nuevas pruebas, el número de test total que se está haciendo en los laboratorios. O sea, tenemos un menú cada vez mayor, con lo cual un mayor número de muestras totales, y esto hay que hacerlo normalmente pues, con el mismo personal o incluso con menos si hay problemas de restricción de personal. Con lo cual es muy importante el concepto económico de la productividad. Y la productividad del laboratorio de serología infecciosa no se puede llevar a cabo sin una automatización. Esto es muy importante. Las pruebas rápidas, las pruebas que requieren mucha manipulación, provocan pues, que una cantidad de recursos en tiempo que se van a retrotraer o detrotraer de otros menesteres, y por tanto el laboratorio no va a poder dar el servicio cumplidamente a esa necesidad del clínico o de los padres o del sistema de salud que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, tenemos unos retos diagnósticos en el laboratorio, especialmente si son pruebas esotéricas de bajo volumen, como sería un herpes 6 o como sería, por ejemplo, pues una prueba de bordetella pertussis o un micoplasma o, por ejemplo, pues una Bartonella. ¿Qué es lo que suele hacer el laboratorio? Pues lo que hace es acumular las muestras si tiene ese tipo de marcador implementado en el laboratorio. Pero si no lo tiene, lo que va a hacer es enviarlo o maquilarlo a un laboratorio externo de referencia, con lo cual significan dos cosas: un incremento de los costos y también un retraso significativo en el diagnóstico, aparte de lo que significa la muestra, tener que alicuotarla, una muestra tan preciosa en la cual muchas veces tenemos un poco volumen y tiene que enviar pues, un mínimo de 500 microlitros al laboratorio para que nos hagan una Bartonella. Cuando no disponemos de ese tipo de laboratorio. Con lo cual, si esa prueba se dispone en el laboratorio, pues la vamos a poder hacer junto con el resto de baterías a las cuales le vamos a ir realizando a esa muestra del mismo paciente. ¿Cuáles son las soluciones clásicas que están en los laboratorios? Pues hacer pruebas manuales o pruebas de inmunofluorescencia, que son pruebas que requieren una alta intensidad de dedicación por parte del técnico, que tienen también lectura subjetiva. Esto va a significar que si tenemos uno o dos técnicos expertos, por ejemplo, en inmunofluorescencia, pues van a ser únicamente esas personas las que van a saber interpretar las láminas. Y cuando esa persona está de baja o de vacaciones, pues a lo mejor el laboratorio va a tener un problema serio porque los nuevos técnicos no están tan habituales o no tan habituados y van a tener problemas de interpretación. Si queremos hacer esas pruebas por ELISA, pues van a tener problemas, van a tener que correr las pruebas por lote, con lo cual esto siempre va a suponer un cuello de botella y nunca vamos a reportar las pruebas tan rápidamente como necesitaríamos. Por tanto, en los laboratorios, tanto medianos, pequeños o grandes, hay una clara necesidad de una prueba automatizada para parámetros de bajo volumen y que sea un formato de monotest. Es decir, que tengamos todo lo necesario para poder emitir un resultado diagnóstico. La prueba que Vircell les propone es un formato monotest, pero es que además está basado en quimiluminiscencia. La quimiluminiscencia, como ustedes saben, es una tecnología que nos va a permitir tiempos de incubación más cortos. Vamos a tener una mayor sensibilidad y también tener un mayor rango dinámico, con lo cual vamos a poder cuantificar la muestra en unidades internacionales sin necesidad de proceder a diluciones seriadas en caso de que sean muestras con una alta concentración de antígeno o de anticuerpo. Y por otro lado tenemos el concepto de monotest, en el que en esta prueba tenemos incluidos tanto los reactivos como los controles que sean necesarios para hacer el inmunensayo, con lo cual con una única prueba vamos a poder reportar los resultados sin necesidad de correr controles ni calibradores añadidos, de manera que únicamente mediante el uso de este monotest, directamente con la muestra, al cabo de 60 minutos, vamos a tener el resultado disponible para poder informarlo al médico clínico. Este sistema está basado
en un tipo de tira, que no es mayor que una tira de ELISA, en los cuales hay unos pocillos abiertos de reacción en los que se van a correr el control negativo, la muestra y el calibrador. Fíjese que digo que en esta prueba no solamente se corre la muestra, como sería, por ejemplo, un caso de un rapid test, sino que al mismo tiempo vamos a correr tanto un control positivo como un control negativo. Y en los pocillos que están cerrados disponemos de todo el material necesario para hacer el buen ensayo, como sería el conjugado, como sería el diluyente para hacer la dilución de las muestras, si son necesarias, el calibrador, el sustrato A y el sustrato B. Esto es muy importante porque disponiendo del calibrador y el diluyente, tenemos el control negativo y el control positivo. Que es decir, que yo voy a correr al mismo tiempo la muestra, control positivo y control negativo. Con lo cual voy a poder hacer una validación de control de calidad antes de informar al resto del paciente. Yo estaré seguro de que esa prueba es fiable, porque los controles positivo y negativo me entran en rango. Y una vez que el sistema valida la prueba, calcularemos el punto de corte o el cutoff. De esa manera, la reactividad de la muestra se compara con la reactividad del calibrador y daremos un resultado positivo, negativo o indeterminado. Esto es una grandísima ventaja frente a los rapid test porque nos va a permitir hacer una prueba de alta complejidad, como le hemos enumerado anteriormente, mediante una prueba que la única complejidad por parte del usuario es cargar en el instrumento, esperar a que haga la determinación y poder observar el resultado. Ustedes ya pueden imaginarse que el concepto de CLIA-BRO test pues, tiene unas ventajas absolutamente significativas con respecto al ELISA. Básicamente que para hacer o correr una prueba de Bartonella, una prueba de herpes 6, una prueba de micoplasma, aquí tenemos todo lo necesario. Si yo quiero correr una prueba de micoplasma, de Bartonella o de pertussis mediante un ELISA, necesitará un equipo que tenga pues, toda una serie de viales, controles positivos, negativos, conjugados, diluyentes. Esto significa que si un laboratorio tiene que preparar pruebas para Bartonella, para herpes, para micoplasma, para pertussis, para rickettsia, pongamos por caso, en una banca de laboratorio nos va a ocupar con toda una serie de reactivos que se van a tener que preparar, con lo cual va a llevar un tiempo de técnico muy importante. Incluso en el caso de que esa prueba se automatice en un procesador automático de ELISA, pero el tiempo de preparación realmente es muy, muy largo. Aparte, fíjese que si yo quiero correr una prueba de ELISA, he de correr siempre el control positivo y el control negativo, por duplicado o por triplicado. Ante una prueba de urgencia que yo necesite, si yo solamente tengo una ELISA, pues o bien tengo un gasto en reactivo importante, o bien lo que voy a hacer es lo más habitual en un laboratorio es acumular las muestras hasta que yo tenga el resultado. Y después también, lógicamente, ustedes verán que una prueba de ELISA de bajo volumen, de baja rotación, en cuanto yo abro o yo rompo el sello o la bolsa de aluminio, voy a tener únicamente un mes para correr esas 96 pruebas. En casos de pruebas de alta volumen, pues no pasa nada. Pero si yo corro solamente 2 o 3 Bartonellas a la semana, lógicamente esa placa de ELISA me va a quedar caducada y, por tanto, desde el punto de vista económico va a ser un gran perjuicio. Y luego también hay otro tema muy importante. Imagínense que yo corro, o sea, acumulo todas las muestras y corro 20 o 30 muestras, por ejemplo, de Bartonella. Sucede, y con más frecuencia de la que todos nos gustaría, que la corrida quede inválida porque los controles no entran. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucederá? Pues que todas esas muestras se van a echar a perder y voy a tener que volver a correrlo nuevamente. En el caso de Vilcria, ocasionalmente podemos tener una tira con un QC inválido, pero el QC inválido me va a invalidar el resultado de esa tira en particular. Si yo tengo otras tiras de Bartonella, otras tiras de Rickettsia, otras tiras de cualquier tipo de marcador, el control individual va a permitir que en el caso de que esa prueba sea correcta, yo voy a poder continuar reportando resultados. Con lo cual, tenemos también una importante ventaja económica con respecto al ELISA, porque las pruebas que se invaliden no va a afectar al conjunto de la columna que estoy realizando. Otra prueba significativa o ventaja significativa sería con respecto a la inmunofluorescencia. En este caso,
La inmunofluorescencia supone toda una serie de manipulación importante, requiere personal adecuado, experimentado y también una lectura subjetiva que hay que tener el ojo muy entrenado para poder diferenciar entre lo que es un background, una fluorescencia de baje o lo que sería una muestra positiva de él. Con lo cual, pues no es una prueba que sea de elección para cuando realmente pues, tenemos esas pruebas básicas o más complicadas o que no se reciben con tanta frecuencia en la laboratorio. Y por último, la quimiluminiscencia pues tampoco es una panacea para estas pruebas. Básicamente, puesto que para correr la quimiluminiscencia siempre necesitaremos unos cartuchos donde están las micropartículas, los diluyentes, esto puede venir todo junto o separado, pero siempre habrá que correr unos controles al principio del día para tener la certeza de que la prueba funciona correctamente y volver a calibrar. Otro tema importante es lo que se llama la estabilidad on board de esos reactivos. Yo puedo tener micoplasma, yo puedo tener pertusis, yo puedo tener, por ejemplo, Epstein-Barr virus en algún tipo de analizador de quimioluminiscencia. Pero es que cuando yo cargo la prueba de micoplasma en estos instrumentos, yo voy a tener como máximo 3 o 4 semanas de vida útil, puesto que la estabilidad on board es muy limitada. Eso significa que si yo en esos 4, 5 o 3 o 4 semanas no corro las 50 o las 100 pruebas del cartucho, pues voy a tener mucho material caducado. En el caso de Virclia, la caducidad de las tiras es la misma desde la primera hasta la última tira. La presentación de este kit es de 24 test y si ustedes reciben un kit con aproximadamente 9 meses o 12 meses de caducidad, pues van a tener nada más y nada menos que 12 meses para poder correr 24 determinaciones. Es decir, que pruebas que lleguen al laboratorio y que ustedes corran 2 o 3 a la semana o incluso 2 o 3 al mes, pueden tener esta prueba en el laboratorio y no tener que enviarla a un laboratorio de referencia. Ustedes van a poder enviar reportar una Bartonella o un herpes 6 o una rickettsia o una leishmania o cualquier tipo de pruebas en el mismo momento en que ustedes reciben el resultado. Pues esto es una grandísima ventaja, no solamente para el paciente, porque tiene el resultado de inmediato, sino también de cara al médico o el paciente que está esperando el resultado. Esto se procesa en un aparato de sobremesa que se llama el Virclia Lotus. Es un sistema de acceso aleatorio y de carga continua que puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Permite la carga continua, tubo primario o cualquier tipo de tubo que esté en el laboratorio. La carga continua significa que ustedes cargan el instrumento con las muestras que tengan en el momento, pero en cualquier momento me llegan unas nuevas muestras del paciente para hacerle pues, micoplasma, para hacerle sarampión, para hacer Epstein-Barr virus y para hacerle Bartonella, pues yo las colocaré en la cola y procesará los marcadores que yo detecta. Pero es que incluso si hay una muestra urgente de un paciente que me llega y quiere un perfil respiratorio, por ejemplo, neumonías víricas y bacterianas, pues yo la consideraré como muestra de urgencia, colocaré la muestra del paciente y el número de test que yo requeriré hacer. Y esa muestra se va a procesar con la máxima urgencia, por encima y por delante de las otras muestras que estaban pendientes de poder realizar el resultado. Es un sistema rápido, el primer resultado lo tenemos a 1 hora y 10 minutos, pero es que cada nuevo resultado lo vamos a tener 35 segundos más tarde. Y resultados que se pueden recuperar inmediatamente. No hace falta que yo espere a la finalización de la corrida para saber cuál ha sido el resultado de ese micoplasma o de esa prueba, por ejemplo, de herpes 2 o de Bartonella. Y esto es así porque este sistema tiene una arquitectura como de sistema de química clínica. Hay un rotor donde se colocan las muestras, hay un rotor donde el usuario coloca las tiras para el proceso, pero es que esas tiras, una vez que ya se han dispensado con la muestra y los calibradores, todo automáticamente y sus diluciones, se introduce directamente en la parte interior del instrumento. Y ya todo el proceso de la dispensación de reactivos, lavados y lectura final se hace automáticamente, incluyendo la eliminación de las tiras, con lo cual no requiere la intervención del técnico. El técnico lo único que hará será poner muestras,
colocar las tiras correspondientes y simplemente esperar a que sacan los resultados. Y todo esto para un menú de pruebas de más de 100 parámetros que están ordenados por diferentes disciplinas. Hemos comentado el panel de TORCH, con lo cual pues tenemos citomegalovirus, herpes, pruebile, toxoplasma, incluyendo la avidez para citomegalovirus y para toxoplasma. Tenemos enfermedades que son prevenibles mediante vacunación, que hemos comentado anteriormente, como es la difteria, el sarampión, las paperas, el tétanos y la varicela zoster. Tenemos también enfermedades respiratorias bacterianas, como la pertussis que hemos visto anteriormente, la Chlamydia pneumoniae, la Coxiella burnetii, Legionella pneumófila, porque también puede ser que haya neumonía adquirida en la comunidad o micoplasma, como hemos comentado anteriormente, que los niños no están exentos de poder infectarse por estas neumonías adquiridas por la comunidad. Tenemos también infecciones virales respiratorias, como sería pues, el adenovirus, el COVID, las influencias, parainfluencias y el virus respiratorio sincicial. Otras enfermedades como serían transmitidas por vector, en el caso pues, de Borrelia, como hemos visto el Lyme, que puede afectar a los niños, por supuesto, porque están en el bosque y pueden ser picados por las garrapatas, Chagas, chikungunya, dengue, leishmanias, riquecias, en este caso es Conori, aunque suponemos que la Rickettsia conori puede dar reacción cruzada con la Rickettsia rickettsii, que es la más prevalente en México, se está pendiente de que lo podamos evaluar, encefalitis Tick-Borne o West Nile virus o también la enfermedad de Zika. Otras pruebas serían el panel completo de Epstein-Barr virus, incluyendo la monoglosis infecciosa. Tenemos el Helicobacter pylori, las IgG y IgA, que hemos comentado que puede ser muy interesante para los niños, el herpes 6, que hemos comentado anteriormente, y leptospira, parvovirus, incluso pues, estronquiloides como una enfermedad parasitaria. Y ya por último, pues también mediante estas pruebas de Berkeley ustedes pueden diagnosticar perfectamente pues, Bartonella, IgG, IgM, brucelas, hidatidosis, tularemias, incluso en casos de niños que tengan una infección sistémica por Aspergillus galactomanano también está disponible una prueba para detección de este tipo de antígeno. Perdón. Y también ya en casos de enfermedad de transmisión sexual, importante yo destacaría, por ejemplo, las IgMs. Las IgMs en las sífilis neonatales sería absolutamente clara indicativa de que ese niño está sufriendo una infiltración de sífilis, porque la IgM que aparece en el niño no ha sido traspasada por la madre, sino que es una infección reciente, con lo cual puede ser un marcador muy interesante para poder determinar sin ningún tipo de duda que es una infección causada por la sífilis. Esta serie de pruebas son más de 100 marcadores, de los cuales estamos absolutamente convencidos de la calidad de las mismas. Y la calidad de estas pruebas se mide mediante los controles de calidad externos, a los que Vircell como laboratorio y muchísimos laboratorios independientes están suscritos. Aquí tenemos un ejemplo del CAP, que es el College of American Pathology, o bien del UCAN EQUAS, en los cuales nosotros enviamos los resultados para comprobar que siempre estamos dentro de los resultados esperados. Otra manera también de comprobar la calidad de los productos es las más de 250 referencias bibliográficas en 38 patógenos diferentes que disponemos en el perfil de Berkeley y que están disponibles en la página web o que las pueden solucionar perfectamente al personal de CAPLA y estarán pues, más que gustosos en poder facilitar ese tipo de material. Porque al final, ¿qué es lo que se necesita en un laboratorio clínico? Pues un laboratorio clínico necesita tener el mayor abanico, la mayor batería de pruebas diagnósticas, de manera que ustedes puedan responder en tiempo y manera y rápidamente a esa exigencia diagnóstica. Nosotros le proponemos unificar todas esas pruebas de serología que hasta ahora las tienen dispersas en formatos de aglutinaciones, de pruebas de inmunocromatografía, de pruebas de inmunofluorescencia, en un único sistema de serología infecciosa, en formato de acceso aleatorio y formato de monotest para poder ofrecer lo que es más importante y es un servicio correcto. Porque una muestra no es solo una muestra.
detrás de una muestra, después de un tubo, siempre hay un paciente. Y en este caso es un niño que está esperando un diagnóstico que no solamente ha de ser certero, sino que es un diagnóstico que se tiene que proporcionar lo más rápidamente posible para que el médico tome las decisiones clínicas y diagnósticas oportunas. Muchísimas gracias por su atención y estoy pues ahora dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien facilitar. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan que si podemos compartir el material de esta sesión. Entonces, no hay problema, ¿verdad? En eso. No compartiremos en formato de PDF y no, para nosotros es un placer absolutamente contribuir a la comunidad médica y si hay pues, otras personas que no han podido asistir o quieren tener pues como un material de base de soporte, se haremos llegar a Capla y Capla tendrán el gusto de reenviárselo a ustedes sin mayor problema. Gracias, Joaquín. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta. Bueno, también me interesa que podamos replicar este webinar en el showroom de Capla para conocer más a fondo el producto. Sí, ese sin problema lo podemos hacer. ¿Se puede detectar hepatitis A con el equipo? No, de momento no. Es un marcador que lo tenemos en el pipeline que dicen en inglés, o sea, en el grupo de pruebas que están de próximo desarrollo. Disponemos de una hepatitis E, que también sería transmisión fecal, y no solamente la IgG y IgM, sino que también hemos desarrollado una avidez, que incluso creo que este producto está ya registrado en México. Y para completar esta gama de hepatitis fecales, yo creo que en cuestión de unos 6 meses, 9 meses como mucho, disponemos también de la hepatitis A. Ok, muchas gracias, Joaquín. Perdón, Miguel Ángel Cruz nos preguntaba que si podíamos replicar el webinar en el showroom. Sí, sin problema, lo podemos hacer, Miguel Ángel. Nos puedes mandar un mensaje y coordinamos la plática y la demostración con el equipo. También podríamos aprovechar. No, de nada. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerte. Joaquín, muchísimas gracias que te conectaste. Sabemos que allá en España ya es un poco tarde. Te agradecemos mucho. Sí, ya casi medianoche. Medianoche, sí, ya son las 12 de la noche, sí. Pero siempre es un gusto escucharte y que nos compartas todo tu conocimiento y pues conocer más de esta tecnología de monotest, que la verdad ayuda muchísimo en el laboratorio. También, otra pregunta. En cuanto a cantidad de muestra necesaria para el análisis, ¿qué tanto ocupa? Es una pregunta muy, muy interesante y muy oportuna. El volumen de muestra estricto que necesita esa prueba son de escasamente 5 microlitros para hacer una prueba de IgG. Y en el caso de una IgM necesitaremos 10 o 20 microlitros, porque en este caso hay que hacer una predilución en tubo, pero que la hace el instrumento automáticamente. O sea, el usuario lo único que tiene que encargarse es de colocar la muestra. Entonces hay un concepto importante que es el volumen muerto. El volumen muerto va a depender del tubo de laboratorio que utilice. Si el laboratorio utiliza un tubo primario, un tubo grandote de 1,6 milímetros de diámetro, pues nos hará falta aproximadamente pues, 1 o 2 mililitros. Pero si trabaja con el tubo de laboratorio, que tiene 1 centímetro de diámetro, con 200 microlitros, 300 microlitros es suficiente para que el sistema pueda detectar esos 5 microlitros que nos hace falta. Pero si el laboratorio utiliza la copa pediátrica o el tubo o el microtubo con fondo cónico y está el instrumento bien ajustado, podemos detectar volúmenes entre 50 y 100 microlitros. Seríamos capaces de poder utilizar. Con lo cual, en casos de escasez de muestra o de pediátrica o, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, si lo colocamos en el tubo conveniente, el instrumento, al tener una punta de aspiración metálica,
pues realmente puede ser muy preciso y poder aspirar esos 5 microlitros que estamos precisando. Por lo cual, es una gran ventaja competitiva con respecto a otros sistemas. Muchas gracias, Joaquín. Ya hay otra pregunta, perdón, no la había visto. ¿Qué procede cuando tenemos un toxoplasma IgM positiva muy cerca del punto de corte abril? Hace unos días vuelve la paciente y el resultado no cambia, pero no hay IgG. Y no hay IgG. Esto es muy extraño. Normalmente la IgG se mantiene de por vida y por tanto deberíamos verlo. En el caso que esté de IgG, yo siempre lo que recomiendo es hacer la prueba de avidez, que también disponemos. La prueba de avidez se comprueba el grado de madurez que tiene esa IgG. Una IgG de alta avidez significa que aunque yo trate esa muestra con urea, la IgG continúa uniéndose al pocillo o la fase sólida y por tanto daría señal. Un caso de una IgG de baja avidez significaría que esa muestra, cuando se trabaja con urea, pues nos daría un resultado negativo. Una IgG de baja avidez es compatible con una toxo IgM. Una toxo IgM sin IgG, yo creo, me inclinaría a pensar que es un falso positivo de IgM, más que una IgM sola. Realmente es muy extraño que aparezca una IgM sola sin que haya una IgG. Sí, definitivamente. Y bueno, ahí, perdón, voy a hacer un comentario, pero la verdad es que con Virclia es muy difícil tener un resultado así. Nos ha tocado ver estos casos acá en México porque la sensibilidad que tenemos con la prueba de monotest es mayor que las de las plataformas de competencia. Sí. Bueno, pues creo que ahora sí ya no hay preguntas. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Vamos a compartirles algunos mensajes de aquí de Cabla, pero como siempre un gusto escucharte, Joaquín. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por compartir. A vosotros por su asistencia, muchas gracias. No, a ti. Y bueno, pues muchas gracias a los que participaron en vivo en nuestro webinar. Los invitamos a que usen el portal de Cabla para realizar sus pedidos, ¿verdad? Y también les recordamos que tenemos varios webinars a lo largo del mes y para que se puedan, pues conectar. Siempre estamos, compartiendo la información de los webinars que están próximos a traerlos a la plataforma. Y bueno, durante nuestros webinars tenemos estas promociones especiales, ¿no? En esta ocasión, si ustedes se registran y en su primer pedido les podemos les podemos enviar hasta 1,000 tubos de toma de muestra gratis de nuestra marca Cabla. Y es muy importante que se registren y pues haber participado en nuestro webinar, ¿no? Y bueno, también hacerles el comentario que si se perdieron algún webinar, todos nuestros webinars están en nuestra página de YouTube, pero la diferencia de verlos en YouTube a estar en vivo, pues es que pueden hacerle todas las preguntas a los ponentes, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre, agradecerles su atención y estamos a su servicio 24 horas 7, ya sea en servicio al cliente o con nuestros compañeros de ventas, ¿no? Bueno, pues un gusto haberlos saludado y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.